Imagina lanzar un producto que recupera todos sus años de inversión en 24 horas. Un lanzamiento que genera más de 500 millones de dólares en ventas instantáneas y rompe todos los récords de reservas en la historia. Para casi cualquier empresa, esto sería un éxito absoluto. Pero para CD Projekt Red, fue el inicio de un fracaso que casi arruina su reputación. En cuestión de días, el juego más esperado de la década fue retirado de las tiendas digitales, las acciones del estudio se desplomaron y una de las empresas más amadas de la industria pasó a ser acusada de planear una estafa mundial. ¿Cómo es posible que un juego que vendió 13 millones de copias en su primera semana destruyera el valor de su propia marca? Hoy vamos a analizar el caso de Cyberpunk 2077. Veremos cómo construyeron una campaña de hype más agresiva de la industria, cuál fue el costo real de ocultarle la verdad a sus consumidores y la fortuna que tuvieron que gastar para intentar limpiar su nombre. Empecemos. Vamos a retroceder a 2012. En aquel momento, CD Projekt Red era un estudio polaco muy respetado, pero de nicho. Su mayor logro comercial hasta la fecha había sido The Witcher 2. En ese año anunciaron Cyberpunk 2077 y meses después, en enero de 2013, lanzaron un teaser trailer que paralizó internet. Era un breve video cinematográfico con una estética impecable y una banda sonora increíble. Generó millones de reproducciones y puso los ojos de toda la industria sobre el estudio. Al final del tráiler aparecía un texto que simplemente era genial. Decía, saldrá cuando esté listo. Esa frase comenzó a construir el posicionamiento de una marca que, supuestamente, ponía la calidad y el jugador por encima de las presiones corporativas. Pero lo que elevó las expectativas al máximo sobre Cyberpunk llegó en 2015. Ese año, CD Projekt Red lanzó al mercado su juego definitivo, The Witcher 3 Wild Hunt. Con este título pasaron de ser un buen estudio a convertirse en leyendas. Los números de The Witcher son difíciles de entender. El juego ganó más de 250 premios a Juego del Año, arrasó con las críticas globales, ha vendido más de 50 millones de copias y catapultó la propiedad intelectual a un nivel tan masivo que Netflix terminó produciendo una adaptación súper exitosa de la franquicia. En términos de marketing, CD Projekt Red logró el efecto Halo perfecto, construyendo una autoridad de marca y un nivel de lealtad de consumidor casi sectario. Para la comunidad y los inversionistas, el estudio no podía equivocarse, eran el referente absoluto. Sin embargo, ese éxito aplastante se convirtió en su mayor trampa. La sombra de The Witcher 3 alimentó una máquina de hype imparable. Las expectativas sobre Cyberpunk 2077 crecieron de una manera desproporcionada. Los consumidores ya no esperaban un buen título, esperaban un producto que revolucionara la industria del entretenimiento para siempre. Y fue exactamente sobre esas expectativas irrealistas que el estudio decidió construir una de las campañas de preventa más agresivas y engañosas de la historia. Con las expectativas al máximo gracias a The Witcher 3, CD Projekt Red encendió la máquina de hype más grande y costosa de los videojuegos hasta ese momento. Después de años sin conocer nada sobre Cyberpunk 2077, todo se reactivó en el E3 de 2018. Ahí presentaron un tráiler espectacular y un gameplay de 48 minutos que dejó a todos sin palabras. Pero aquí empezó el problema. Los mensajes de marketing comenzaron a cruzar la línea de la promesa con la mentira. Prometieron la ciudad más inmersiva jamás creada, inteligencia artificial revolucionaria para cada NPC, ciclos de día y noche que afectarían el comportamiento de las masas y un mundo abierto de próxima generación. Hoy sabemos que gran parte de lo que mostraron en esos primeros videos era mentira. Los gameplays estaban altamente guionizados en entornos controlados para ocultar que el juego estaba roto. Pero la campaña era tan buena que nadie dudaba. Y entonces llegó el E3 de 2019. CD Projekt Red ejecutó una de las tácticas de relaciones públicas más brillantes de la década. Subieron al escenario a Keanu Reeves para anunciar que sería uno de los protagonistas. Este fue uno de los momentos más virales que se hayan visto en la industria. Contratar a una estrella de Hollywood de ese nivel sacó a Cyberpunk 2077 de la burbuja gamer y lo metió en todos los noticieros del mundo. El impacto en el mercado masivo fue instantáneo.
A partir de ahí, la marca explotó. CD Projekt Red dejó de vender un juego y empezó a vender un estilo de vida. Hicieron activaciones brutales, vallas publicitarias en Times Square, colaboraciones con Porsche para diseñar autos dentro y fuera del juego, zapatos Adidas edición especial, bebidas energéticas de Rockstar, consolas Xbox personalizadas y eventos digitales masivos llamados Night City Wire, que reunían a cientos de miles de espectadores en vivo. El embudo de ventas era perfecto. Sin embargo, detrás de cámaras el desarrollo era un caos. Esto llevó a una serie de retrasos. El juego se retrasó de abril a septiembre de 2020, luego a noviembre y finalmente al 10 de diciembre. ¿Cómo manejó esto el marketing? Lo disfrazaron de virtud. Volvieron a su lema de 2013, afirmando que necesitaban más tiempo para pulirlo a la perfección y darnos la obra maestra que merecíamos. La confianza ciega de la comunidad hizo que todos justificaran los retrasos. Y funcionó. La estrategia de preventa fue un éxito comercial rotundo. Para cuando llegó la fecha de lanzamiento, Cyberpunk 2077 ya había asegurado 8 millones de reservas. Estamos hablando que, a un promedio de $60 por copia, el estudio ganó alrededor de 480 millones de dólares antes de que un solo jugador pudiera probar el juego. Recuperaron el 100% de los costos de desarrollo y su gigantesco presupuesto de marketing en el día cero. Pero finalmente llegó el 10 de diciembre de 2020. El mundo entero tenía los ojos puestos en la pantalla. Cuando los jugadores le dieron clic al botón de jugar, comenzó la pesadilla para CD Projekt Red. El 10 de diciembre de 2020, la burbuja estalló, y lo hizo de la peor manera posible. Desde semanas antes del lanzamiento, CD Projekt Red ya sabía que tenía un producto totalmente roto, pero para no retrasarlo nuevamente, iniciaron con una estrategia agresiva de engaño. El estudio implementó un embargo de reseñas sumamente estricto. Solo entregaron copias para PC a los críticos y prohibieron usar imágenes propias del juego en las reseñas. Todo el material visual tenía que ser proporcionado por la empresa. Cuando el juego finalmente se desbloqueó para el público, la realidad golpeó con una fuerza brutal, especialmente para los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One. El juego era injugable. Las texturas no cargaban, la inteligencia artificial era inexistente, los personajes desaparecían y la tasa de cuadros por segundo caía a niveles que mareaban a los jugadores. La optimización, incluso en computadoras de gama alta, era un desastre. La sensación generalizada fue de estafa. La promesa de la ciudad más inmersiva se convirtió en una fábrica inagotable de memes y videos virales mostrando errores muy extraños. En la era digital, donde el contenido generado por el usuario determina la reputación de una marca, Cyberpunk 2077 se convirtió en la burla de Internet en cuestión de horas. El equipo de marketing de CD Projekt Red intentó apagar el incendio publicando una disculpa oficial y prometiendo reembolsos, pero cometieron un error corporativo fatal. No consultaron esto previamente con Sony ni Microsoft. La respuesta de Sony fue histórica y devastadora. En un movimiento sin precedentes para un título AAA, eliminaron por completo Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store. En cuestión de minutos, CD Projekt Red perdió el acceso al canal de distribución digital más grande del mundo. El impacto financiero fue catastrófico. Las acciones del estudio se desplomaron más de un 50% en diciembre, borrando miles de millones de dólares en valor de mercado en solo unos días. El prestigio que tardaron una década en construir con The Witcher se perdió en una semana. En las tiendas físicas, el pánico por deshacerse del inventario obligó a los minoristas a aplicar descuentos agresivos, rebajando un juego de $60 a $10 en los contenedores de liquidación a los pocos meses. Contablemente, el estudio tuvo que reservar más de $50 millones solo para procesar devoluciones y cubrir pérdidas proyectadas, pero el verdadero agujero financiero apenas comenzaba. Para evitar la bancarrota de su reputación, CD Projekt Red tuvo que destinar gran parte de su equipo y gastar más de $40 millones adicionales única y exclusivamente en parches para arreglar un juego que ya había sido lanzado. Habían ganado 500 millones en un día, pero el costo de ocultar la verdad les cobró la factura más cara posible: la confianza de su consumidor. Cuando el valor de tu marca llega a cero, la única forma de recuperarlo es comprándolo de nuevo.
parche a parche. Tras el desastre, CD Projekt Red se enfrentó a una decisión: abandonar el juego y hundir su reputación para siempre, o invertir una fortuna en arreglarlo. Eligieron la segunda. Durante casi 3 años, el estudio hizo algo que debió hacer desde el principio: guardar silencio mediático. Se acabaron las promesas irrealistas, las vallas en Times Square y el humo publicitario. La nueva campaña de comunicación se basó en una sola cosa: humildad. Sus mensajes pasaron a ser exclusivamente notas de parches y correcciones técnicas, acciones y no palabras. Al mismo tiempo, utilizaron una estrategia de precios de penetración agresiva. Con rebajas constantes en todas las tiendas digitales, lograron que nuevos usuarios, atraídos por el bajo precio, probaran un juego que era cada vez más estable. Pero el verdadero golpe de marketing llegó en septiembre de 2022, a través de una estrategia transmedia. El estreno del anime Cyberpunk Edge Runners en Netflix fue su caballo de Troya publicitario. La serie conectó emocionalmente a la audiencia con el universo de Night City. El resultado fue inmediato y brutal. Los jugadores volvieron en masa. El juego resucitó en Steam, alcanzando picos de usuarios simultáneos que no veían desde la semana de lanzamiento. Este arco de redención culminó a finales de 2023 con la masiva actualización 2.0 y la aclamada expansión Phantom Liberty, logrando por fin entregar ese juego de próxima generación que prometieron años atrás. Hoy, mirando los números fríos, Cyberpunk 2077 ha vendido más de 25 millones de copias. Comercialmente es un éxito absoluto. Sin embargo, ¿qué tan caro le salió a la empresa ese fracaso inicial? Hablemos del costo real de mentir. Sumados a los más de 40 millones de dólares invertidos solo en arreglar el juego base, CD Projekt Red tuvo que gastar cerca de 85 millones adicionales en desarrollar y promocionar la expansión para recuperar la confianza del público. Pero el costo más doloroso fue el costo de oportunidad. El desastre técnico los obligó a cancelar definitivamente su proyecto de Cyberpunk multijugador, que estaba diseñado para ser su propio GTA Online. Perdieron una mina de oro recurrente que jamás verá la luz. Además, este incendio corporativo obligó a retrasar el desarrollo de la próxima entrega de The Witcher por varios años, afectando directamente su flujo de caja proyectado a largo plazo. Afortunadamente, el estudio sobrevivió. Para sus próximos proyectos, incluyendo la secuela de Cyberpunk y la nueva saga de The Witcher, ya anunciaron una reestructuración interna profunda y el abandono de su problemático motor gráfico interno para usar Unreal Engine. Todo con el único objetivo de no volver a la pesadilla que casi los lleva a la quiebra. ¿Qué podemos aprender de este colapso corporativo y su milagrosa recuperación? Estas son las 3 lecciones de marketing que nos deja Cyberpunk 2077. Primera lección: el peligro de sobreprometer. El hype es una herramienta brutal para generar ventas a corto plazo, pero si tu producto final no se alinea con tu promesa publicitaria, la decepción destruye tu marca. CD Projekt Red vendió un mundo que no existía. En marketing siempre es más rentable superar expectativas bajas que fracasar ante expectativas inalcanzables. La segunda lección: el verdadero costo de la confianza. Ocultar la información al consumidor o a la prensa nunca es una estrategia de negocio sostenible. Sí, el estudio ganó 500 millones en un día, pero les costó más de 120 millones adicionales, el retiro de las tiendas, caídas en la bolsa y años de crisis de relaciones públicas para intentar recuperar su nombre. La confianza es el activo más caro de una empresa. Una vez que la pierdes, recomprarla cuesta una fortuna. Y la lección 3, el poder del marketing transmedia. Cuando la publicidad tradicional ya no funcionaba porque la marca estaba manchada, la salvación llegó desde afuera. El anime Edge Runners demostró que expandir tu propiedad intelectual a otros formatos, como una serie de Netflix, puede ser el embudo de adquisición de clientes y retención más efectivo del mundo. Cyberpunk 2077 logró sobrevivir a su catastrófico lanzamiento porque, a pesar de los errores técnicos, el estudio invirtió millones en arreglar su producto y escuchó a su comunidad. Consiguieron su redención. Pero, ¿qué pasa cuando una corporación gigante lanza un juego multimillonario, traiciona la esencia de lo que pedían los jugadores y termina perdiendo más de 200 millones de dólares sin posibilidad de salvación? Ese es el desastroso caso de Suicide Squad: Kill the Justice League.
Si quieres entender cómo Warner Bros. Arruinó el legado del estudio creador de la saga Arkham y destruyó su propio valor de marca, haz clic en el video que te aparece en pantalla. ¡Nos vemos allá!